Patricia, ¿y crees que Maitreya está en este momento teniendo este tipo de contactos como los ha tenido contigo, ¿no? En visiones, en sueños, o te atreves a afirmar dentro de tu propia experiencia, ¿no? Que él ya está caminando entre nosotros? Sí, desde mi propia experiencia, Sí. él está aquí. No hay ningún misterio para mí ya a estas alturas. Y porque cada vez hay más gente que está teniendo experiencias con él en todas partes. Y como existe hoy día esta revista de Benjamín Crema, hay muchísima gente que le escribe contando experiencias y algunas de estas se publican en esa revista y vienen de todas partes. Entonces hay como un aumento de reconocer este tipo de encuentro. Incluso no, o sea, al comienzo solamente escuchábamos hablar de Maitreya, pero hoy día estamos escuchando que hay un maestro en el sur de la India, que hay diferentes maestros que se están colocando en diferentes partes del mundo, y además ha habido maestros antes en nuestra experiencia Totalmente, en este mundo. totalmente. O sea, por ejemplo, no sé, un gran maestro que murió en los años 60, él era Yogananda, que mucha gente ha leído su obra, por ejemplo, Autobiografía de un Yogi. Él es un maestro. Otro fue Sri Ramana Maharshi, un extraordinario maestro de la India, un avatar del conocimiento, maravilloso. En fin, no es la primera vez, pero el propósito así muy definido de estos maestros es poner ahínco en la necesidad de compartir, en la necesidad de cooperar mucho más que competir, en la necesidad de entender que hay unas necesidades básicas que todos podemos acceder y debemos acceder a eso, y que todas las políticas económicas deberían estar dirigidas hacia eso. O sea, hay mucha gente en el mundo que muere de hambre, pero no hay ninguna necesidad de que la gente muera de hambre. Hay suficiente alimento. Es un problema de distribución. Claro. Y eso depende de la voluntad política. Y esa voluntad política, según los maestros, depende de una conciencia que va en aumento entre las poblaciones de todas partes del mundo, que se están dando cuenta que tienen que participar ellos y pedir ellos por esas condiciones sociales. ¿Qué parte te toca hacer ahora? Digamos, apareció este libro, Buscando Sí. Maitreya, Sí. y ahora vuelvo a preguntarte, ¿sientes que Maitreya sigue al lado tuyo? ¿Es un libro que se ha propuesto para que busquemos a Maitreya? Es un libro que yo escribí simplemente contando lo que yo sabía y lo que había experimentado. ¿Cómo lo usa la gente? No lo sé, porque no tengo control de eso. Lo que te puedo decir es que existe una edición en inglés que se publicó inicialmente en Estados Unidos en el 2002. Luego se publicó en Madrid en el 2005 y después en el Japón. O sea que ya existe una edición japonesa, española, inglesa, etc. Y obviamente hay gente que responde a las enseñanzas, a los mensajes de Maitreya, responde así a un nivel muy personal y empieza en su entorno a hacer cosas que no son solamente vivir como autómatas, levantarnos, ir al trabajo, volver, mirar televisión y dormir, sino que empezamos a entender que hay que mirar el entorno y ver cuáles son las necesidades y en qué podemos ayudar, aunque sea una tarde por semana, un par de horas por semana, de alguna manera, si no hay dinero, pues dar del tiempo de uno como voluntario, cosas de este tipo. Y según los maestros, ellos se muestran mucho más optimistas de lo que uno ve, lee y entiende a través de los medios. Claro. Porque ellos ven al mundo y ven puntos de luz que se están extendiendo todo el tiempo. Y esos puntos de luz pueden ser un individuo que resolvió que va a hacer una especie de comida y comidas y cenas populares en un barrio pobre, por ejemplo. O una pequeña ONG que está trabajando en derechos humanos o en salud o en educación, en cualquier cosa. Todo eso está acrecentándose. Y también hay un movimiento en todo el mundo del público que se está digamos que está decidido a buscar más representación en la dirección de la política y la economía de los países. Hay como un aumento de la conciencia a nivel del pueblo en todos los países. De la misma manera que te tocó vivir esta experiencia, hay mucha gente que también ha tenido experiencias de esta naturaleza en relación a Maitreya, ¿verdad? Por supuesto. ¿Crees que tarde o temprano Maitreya se aparecerá finalmente a todo el mundo? Absolutamente, ese es el propósito de este emerger paulatino. Primero fueron pequeños grupos
donde estaba sentado un largo rato en Londres, ahora no está sentado en ese barrio en particular, viaja mucho y se ha presentado en pequeños grupos de reuniones religiosas o espirituales o simplemente con aspiración a mejoras sociales, este tipo de cosas, en muchos países del mundo. Y ha hablado brevemente y obviamente por su presencia mucha gente ha recibido algunas experiencias y aunque no sepan quién es, a veces saben, a veces no, de todas maneras es un impacto fuerte. Claro que en cada cultura se le ve a Maitreya de maneras diferentes. Por ejemplo, si tú eres un ateo, vas a verlo como un maestro que ha venido a enseñar, ha venido a guiar y no tienes que darle más nota que esa. Si eres budista, vas a verlo probablemente como Maitreya Buda, porque ellos esperan el quinto Buda. Si eres una persona, digamos, con conocimientos amplios, pero no enfocado en una religión en particular, a lo mejor lo verás como una persona llena de amor, un personaje crístico. O sea, que va a aparecer de acuerdo a los códigos personales que cada uno de nosotros tenga y pueda aceptarlo a su vez, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y ahora mismo se está produciendo un fenómeno en el mundo en el cual él está compareciendo en televisión, pero no lo presentan como Maitreya, lo presentan como un maestro, un instructor. Contame de eso. Bueno, eso empezó hace por lo menos año y medio. Él había prometido hacía muchos años que haría contacto cuando las circunstancias fueran adecuadas, según su parecer, en una cadena de televisión en Estados Unidos. Yo nunca he podido averiguar cuál, no sé cuál es, pero parece ser que él dio en total como unas 20 entrevistas. Pero, sí, pero no en individual. Según entiendo, estaba como en un grupo, en una especie de panel de gente y preguntaban todo tipo de cosas. Y no sé qué habrá pensado. ¿Dónde estábamos tú y yo? Sí, pero bueno, ya pasó claro. Esto. Y después Benjamín Creme me había dicho, va a ir a Latinoamérica también. Y yo pensaba, pero ¿cómo va a llegar a Latinoamérica? ¿De qué manera? Parece ser que gente mexicana lo vio en Estados Unidos, se quedó muy impactado por lo que él estaba diciendo y lo invitaron a México. Y allí dio también como otras 20 entrevistas, tampoco sé en qué cadenas, pero parece ser que la gente recibió eso muy bien. Millones de personas lo vieron, no sabrán quién es, a lo mejor él usa un nombre muy común y corriente, que tampoco lo conozco, pero obviamente tiene mucho que decir y él quiere que la gente responda a su mensaje, no que crean en él porque es Maitreya, sino que respondan a ese mensaje. Y después parece ser que lo invitaron al Brasil y según entiendo está todavía en el Brasil en este momento. O sea que está próximo a nuestro país. Está muy próximo, pero dependerá del libre albedrío de la gente de acá si alguien reconoce el valor de lo que él está diciendo en el Brasil y lo invitan. Si en este momento lo tuvieras delante, ¿qué le preguntarías? Le preguntaría si hay una respuesta adecuada en este momento por parte de la humanidad a este advenimiento tan maravilloso.